Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, arrancamos otro capítulo de este negocio que se dio en llamar el depósito de Abobo. Buenas noches, Asunción. ¿Cómo anda la ciudad que bulle de calor y de actividad? Que de día se queja del calor, el tránsito y los baches, pero que de noche encuentre relax y sosiego en este programa. A menos que se tenga un mejor programa. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a una noche más del depósito de Abobo. Un depósito jovial, divertido y ameno. A menos que no sea jovial y divertido. Comenzamos así este programa puntualmente y con cierto retraso horario desde la capital ribera del país, corazón de América, ubicado en plena cintura cósmica del sur, que dicho sea de paso, también existe. En la efeméride folclórica nacional tenemos que en un día como hoy, precisamente, el arpista compatriota Eusebio Monjes nace en Uraqueché, compañía de Pirataú, en el departamento de Canindeyú. Este artista fue célebre al interpretar conocidas polcas en el arpa con la ayuda de sus manos y sus pies, lo que le daba la posibilidad de puntear y rajear el tema, hacer fondo blanco y malabarismo de semáforo al mismo tiempo. Eusebio Monjes fue muy conocido y querido en su valle, no así en los otros, donde capaz no le querían porque no le reconocían. Santoral. Hoy se celebra el Día de Santas Claus. Mientras tanto, siguen las investigaciones en el caso de la droga entregada de vuelta a los narcos de Amambay. La policía investiga a los guardias de turno, la fiscalía investiga a la policía, el legislativo investiga a la fiscalía y la ciudadanía expectante se prepara para votar en masa y con hurra a toda esta caterva de badulaque en las próximas elecciones municipales o cualquier otra índole. ¡Viva el partido, carajo! De esta manera se cierra un círculo más que vicioso en donde todos formamos parte, conscientes o no, voluntariamente o no, afiliados o no, y luego protestamos mientras nos vamos paulatinamente a la... ¡Oh, no! Lo bueno de todo esto es que podemos putear algunos, llorar otros, lamentarnos todos, pero reírse solo ellos. De acuerdo a los datos proporcionados por el Juanete de ña circuncisión del Señor, el tiempo se mantendrá fresco, estable y amoroso, cálido y ligeramente apestoso, con probabilidades de lluvia del 50% en contra de las probabilidades de que no llueva de alrededor de 50%. En artes y espectáculos, específicamente de pintura, exhibición de granos, forúnculos y pornocos en el Museo del Barro. La apuesta colectiva será en homenaje a los adolescentes paraguayos. Buenas noches, Asunción, damas y caballeros, ladies and gentlemen, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción, welcome to the jungle, bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes y niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Abobo, viejo. Ya estamos nuevamente en este momento. Verán, pues, Tony, acá hay más. Tenemos nuestro. Este es el momento donde la gente escribe, pero acá justamente están recortando más cosas del Facebook. Están Más llegando. impresiones, están llegando más pedidos a la gente. Muy bien. Entra la urna, gracias. Muchas gracias. El hermano de la profesorita. Yo, entonces, Sí, pues, el sí. primo. Vamos a Primo revolver, hermano. vamos a revolver bien. A la gente les explicamos, hay mucha gente que se está enganchando al programa, no es que ya empezó a ver. Entonces, este bloque les Entonces, todos explicamos. los gancheros de categoría. Eso, que no se suelen dormir Siempre se temprano. suelen Tony. enganchar en cualquier cosa de ellos. Decimos una cosa, explicarle pues a la gente este bloque exactamente para qué es lo que estamos. Este es el bloque denominado Estamos morcilleando. Sí, Morcilleando es con un morcillado rápido. Claro, porque hacemos un estirado así de cosas. Y embutimos Embutimos rápido materiales. y les mostramos. ¿Eh? Ustedes escriben, ¿qué quieren ver? Por ejemplo, hay mucha gente que le gustó el de sofrer, man.
Pastor, ¡Oh, pastor! una visita el pastor. ¿Qué tal, pastor? Que deje de sofrer. Qué buena hermano. visita. La vez pastor. pasada cuando vino el pastor, ¿verdad? Sí. no Compramos el olvidamos- aceite. Pero no nos olvidamos de preguntarle su ¿Ayudó? nombre. Ah, no te preguntamos tu nombre, pastor. ¿Cuál es tu nombre, pastor? Meu nome é Zé. El pastor C. Ah, C, Sí. famoso en Brasil. C se hay usa muchos. mucho. Es el diminutivo de José. Sí, C. yo C sé. Carlos, C Roberto, Zé Zílio. Cecilio. Bueno, Cecilio. Cecilio. Deje de Pastor sofrer, Cecilio. hermano. Le hago bien las cuentas. Sí, sí, sí. Sí. Municipalidad, Sí. registro del automotor. Sí. Deje de pagar, hermano, y venga a nuestro centro de oración. Con ese Nosotros saberemos qué va a hacer con su dinero, hermano. Pero, pastor, seguimos mal, pastor. No andas ahí la oficiante. Ese es el problema. Ese es el Tranquilo, problema. hermano. Está difícil el mercado y nuestro gerente de marketing anda flojo. Sí. El Tranquilo, DJ hermano. Pancho está flojo. Eu tenho aqui a salvação. Viste que es Curepí, entonces ahí parece que ese es el Ah, problema. é Curepita. Y por eso, por ahí, Aqui por ahí. eu tenho a vela de Belém. ¿Qué? A Vela de Belén. Vela- Ah, Belén. Belén, Belén, Belén de Belén. Belén. Donde nació Jesús, nació Não, en Belén. é Belém do Pará. Mas Ah, Belém. é uma vela milagrosa. Vela Vai milagrosa. vai conseguir auspiciante. Con pra esta você. vela nosotros conseguimos auspiciantes. Gracias, Sim, gracias, não, gracias, não, pastor. tem que aproveitar a promoção. Ah, están de promoción con la vela. Tá só 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes una 100.000 vela. Es guaraníes. medio caro una vela, 100.000 A guaraníes. vela milagrosa. Y Ya, ese ya, no ya, va- ya voy a Vamos tocar. a- ¿Qué decir, Tony? Tony, Bueno. estamos necesitando. Sí, auspiciante. 100.000 Pero a la comprando una. una seguro que vas a... 100.000 a las 2. Vos tenés, yo no tengo. Espera, acá tengo, espera, acá, toma, ¿Dónde vamos? É, muito bom. Tony, Mas temos que comprar. esse Esse não é como- pra mim, é por pra, la vai, duda. vai pra Igreja da Salvação. No, sabemos. Vai pra igreja. ¿Cómo se Va a usa ir. la- ¿Cómo eso se usa? Tenemos que aprender y orar. ¿Cómo Tem es? vai precisar fogo, hein? ¿Vos tenés fuego? No sé. Fogo. Y préstame Dame. ese, 100.000 guaraníes. ¿Cuánto? A una, 6.000. No, 100.000 no, no, 100.000 no puede ser. La vela ya sale A la 100.000. puta. ¿Cómo yo no? Ah, pero no, fogo, No bicho. tengo yo más, yo tengo 100.000. 15.000 tengo, pastor. Eduardo. Muito bom, irmão. Eu já sabe, irmão, hein? Essa vela é vambora, hein? Aleluia, irmão, hein? Aleluya. Seguro que vamos a tener con Ahora con esto vamos a tener auspiciantes, ¿te parece? Com certeza, irmão. Claro. Vambora, irmão, hein? El Aleluia. aceite y esto y ya estamos, tenemos Con ese. auspiciantes. O que A tenemos, vela de Belém, hein? nada más que esto. Bueno, pues. E tener fé. Muita fé, irmão. La fe, la Fe fe. lo Tem que que ter fé. Fe es lo que hay. Muy bueno, vamos a aprender entonces, pastor. Vamos a Esta aprender. vela entonces, bueno, gracias, pastor. Gracias, pastor. Dale. Gracias, orá por nosotros, pastor. Bueno, todavía tenemos el aceite. ¿Esta vela dónde ponemos, pastor? ¿Quién le pregunté? No. Ya entiendo, tener el aceite, tener la vela, bien aceitada la vela, yo creo que vamos a algo totalmente diferente, viejo. Ah, pero sin querer la yaguarecaca. Ah, pero sin querer se disculpa que nada. Ah, pero sin querer la yaguarecaca. Ah, pero sin querer se disculpa que nada. ¡No Ligamento cruzado. ¿Cómo se llama este tema? Este se llama Hombre de Ronda, Men on the Prowl. El vistoso. No es Elvis, es Queen, Freddie Mercury. La voz de Freddie Mercury, Homenaje a homenaje al gran y recordado Freddie Mercury. o Elvis. Este pero era Freddie Mercury, güey. Sí, que su nombre verdadero Además, es, Liceo pegado Elvis, güey. no es Elvis. No, Ahí ya el por Elvis. si yo ya tenía... No, No, Elvis Curry, entonces Freddie Mercury, güey. Curí. Curí, güey. Usted sabe que el nombre verdadero de Freddie Mercury es Faruk Bulsara. Sí, era descendiente de turco. Libaneses creo que era. pero- ¿Turco libanés? Sí, turco libanés, exactamente. Faruk Bulsara, pero su nombre artístico era Freddie Mercury. Lo que pasa es que no te podés hacer socio de un Farid Bulsara. Claro, o Importante, pues, usted también da alguna Algunas enseñanza, reseñas históricas. Algo cultural también, de repente, Exactamente. También un programa cultural de paso. Exactamente, entonces escuchamos un poquito de Queen hoy y lo trajimos a Freddie Mercury, a Faruk que Bulsara, sí. con Hombre de Ronda. Guarda si te llamas Farid Bulsara.
Sí, sí. No, que con eso no le venía un disco a nadie. Bueno, y siempre hay que recordar que vos sos el gerente de marketing. Gerente de marketing, música. ¿Qué tenemos pancho. hoy? ¿Qué, por Hoy- ejemplo? Ahí está. Ahí lo vemos ahí adelante. ¿Qué No, pasó? lo, no lo Veamos. puedo traer todo nomás porque... Eso es... Ahí está. Eso sí, ahora sí es marketing. Estamos en febrero, mes de los enamorados. Algunos aprovechan porque es más barato en todos lados para Ah, irse bueno, de viaje. Con un bache y todo. Ahí está. No, ahí está. Ese también lo podemos auspiciar, ¿eh? Podemos tener auspicio de Auspicio bache. bache, sí. Sí, sí. Total. El otro día vi que le estaban festejando el cumpleaños a un bache. Sí, también. Está bien, ¿no? Le festejan cumpleaños porque Dale, bache pero, o sea, Con los ojea. tienen años. Y bueno, agencia de turismo, agencia de transportes, ¿qué les parece? Auspiciar el Yo- programa, por ejemplo, usted, el equipo viaja con... ¿Verdad? Claro. El equipo Se mueve se con... mueve con... Claro, exactamente. Las encomiendas las enviamos con... Exactamente. Entonces, Sí. ¿por qué no auspiciar? El contrabando de aceite lo traemos con... No, eso no puede. No. No puede pasar, no tiene los No, papeles. no tiene los papeles, no. Ni aceite ni tomate, nada, no. Contrabandista es difícil que nos auspicien. ¿Verdad? Pero eso es lo que tiene Ellos- plata. Y sí, pero no auspician. Y así que bueno, tenemos, hoy tenemos transporte en general. Transporte en encomiendas, viajes, Transporte en la turismo, puerta. O marca de vehículo, ¿verdad? Puede ser un vehículo. un vehículo, exactamente. Y bueno, pero como vienen, tenemos también los panchos, la música y, por supuesto, supuesto. la placa La CAE. placa cae. La placa... La placa madre. Sí. Ahí está. Cae. Cocinamos los panchos, pero sirve para cualquier tipo de preparación, ¿no? Claro, es una cocina de... De casa de Arce. inducción. Casa Arce que nos trae las placas CAE y adiós garrafa. Con esto nos olvidamos Chao, de la garrafa, garrafa. cierto. Nos olvidamos de salir a las 12 de la noche, 11 de la noche con la garrafa encima, yendo a la estación de servicio, que también pueden auspiciar alguna estación de servicio. Você podia También esquecer puede, a garrafa, ¿eh? Con eso você esquece a garrafa. Pero no es lo mismo garrafa. ¿No? En portugués es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? La garrafa. Tu cocina de caer. Tu cocina de caer. Apunten a la garrafa. Una boquilla de la garrafa. Una boquilla de garrafa. Sí, Pero bueno, ya. Con la cocina de caer, você esquece da garrafa. La entendí la mitad, pero no importa. ¿Qué le parece si vamos a algo totalmente Totalmente diferente? diferente. Llegó para todo el mundo el sensacional sabor de los Boriajú Combo. Porque en Boriajú Combo es más rico que los demás. Animate y probá el riquísimo Boriajú Combo. 100% más de pan trincha, 2 capas extra gruesas de mortadela y por supuesto, tortilla. Por el mismo precio te llevas para tomar 1 litro de riquísimo tereré sin remedio. Y con un agregado de 1000 guaraníes te llevas el riquísimo Cailadrillo. Ah, y para los chicos tenemos el combo I, que viene con un jueguito que pueden ser una ondita, bodoques y 2 bolitas. No te olvides que tenemos en existencia nuestro tradicional KU Combo con 20% más de pan y mortadela y una refrescante gaseosa. Boriajú Combo, la elección de la nueva generación. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a esta emisión más de... Discovery Channel. El programa del campesinado que ha hecho furor en todo el mundo, según. Exactamente, ese compañero. Este programa Discovery Channel está auspiciado por Sanatorio Proctológico Santa Anális. ano, recto, colon, culo en general. Proctología para diversos problemas a moja bobe. Venga y consúltenos. Utilizamos el método francés y el método FREC. Doctor Benítez Oñatende por la calle formal Tajinan de ese compañero evacúe sus consultas y cualquier otra cosa en el kilómetro 73, ruta 3. Aplauda en la puerta verde y pregunte por Don Chuleta. Se está volviendo popular este espacio dedicado al dulce idioma guaraní y estamos recibiendo apoyos de muchos lugares del mundo, compañero. Así es, compañero, pero más que apoyo lo que hace falta es un poco más de auspicio y nada. Hay que concientizar ya, ¿cierto? Sí, compañero. Pero bueno, vamos a pasar ya a continuación entonces a enseñar nuevamente algunos vocablos
que pueden ayudarle a entender más nuestro dulce idioma guaraní. En la guaraní. Sí, sea dulce, dulce. Y es un dulce natural allá porque igual es para diabéticos. Exactamente, vos, claro, puedes hablar también. También tenemos, por ejemplo, esta palabra que dice O, G, K. OGK. Va y se ve Lo que OGK. él está buscando. Pero cuando yo quiero buscar, Entonces es A, A, G, G, ¿a qué? Ella veo, o ande K. A, G, K. Ahí está, A ver si estaba atento nomás. AGK que yo estoy buscando. Yo estoy buscando. Por ejemplo, trabajo, AGK, pirapiré para llegar a fin de mes, me Por acuerdo. ejemplo, cuando querés chupar, lleva AGK contrario. Por ejemplo, A contrario y nada. O sea, pues antes después de chupar ya AGK machero ahí. Sí. Me acuerdo yo. También, Víctor, tenemos este otro vocablo que es donde ocurren muchas cosas. ¿En serio? Sí. Bueno, Por ejemplo, por ejemplo, Q, P, P. QPP. QPP. QPP quiere decir atrás. UPCT. Cuando es allá atrás es Q, P, P, T. QPPT. Llamó QPPT allá atrás. Ahí donde- Porque siempre hacia atrás, algo es lo que quiere pasar las cosas. Y nada, así como- atrás algo siempre. atrae algo, Y sí, porque atrás pues, no vemos. Exactamente. No se ve güey, atrás. Y digo, ojos que no ven, de QPP se siente. Sí. Ojo que no ven. Así es, che, compañero. Y ya pasamos nuevamente a nuestra sección de yuyos del Herbolario Nacional. Exacto. Hoy tenemos este yuyo que se llama Cuemondojó o Cuemondoró. Cuemondoro. Cuemondoró. Su nombre científico es Ulirrotia perjudicalis. A la pinta, así como. Exactamente. Y puponache, ¿verdad? Este yuyo ayuda a recuperar lo que se perdió en un caso de paralización. Si te moviste mal. Exactamente, por eso es su nombre. Exactamente. Es pillapao. La verdad que en caso de paralización, ¿verdad? Uno casi no se mueve luego después prácticamente. Después ya no. Después queda prácticamente paralizado. Exacto. Después no. Congelado, Exactamente. exacto. Así es. También ¿Qué más tenemos ahí? sí, compañero, este hermoso yuyo lleva que se llama Tacuarembó Cuerá. Exactamente. O Cuerá vende Tacuarembó Cuerá. Exactamente. Viene el cuerá de Tacuarembó, la zona de Tacuarembó, vamos. Ah, ya, exactamente. Exactamente. Su nombre científico es Tapia yocalia. Tapia yocalia. Sí, a ese grave. Sí, ese es cuando se rompe ya tu... Bueno, este Jaipuruco Yuyo, ¿cuál, Víctor? Y dice, compañero, este sirve para, por ejemplo, en caso de que uno tenga que hacerse la paropijación electrolítica. Lleva ese Es como bien importante como ponjañana y así. sí, sí, compañero, porque pesa y Catuma recuerda sin tanto protocolo. Ah, pues habla de importante, o sea, pues antes de protocolo la andemos, pero la protocolo, Exactamente. Si la coche socio de protocolo, yo sienta ha hecho ese ni copte la protocolo la NDG la poco no había protocolo, creo que no, sí. ¿Qué atrevido? No, la imagen, fecha de Monguera. O sea, pues antes la cuña veo y bueno, ya tocó la protocolo de o 40. Pero la protocolo, pero bueno, Bebe Beño, ese compañero, y esto fue una emisión más de Dice Korevich Anel. Por su atención. Muchísimas gracias. Y nos vemos ahora después. Estamos con los músicos más representativos de la escena nacional. Ellos son los Panuncios y aunque la gente siempre los vea esperando ser contratados enfrente de un conocido bar donde hay un cartel que dice que se puede contratar a los músicos allí mismo, nadie sabe realmente la trayectoria de los mismos. Así mismo nosotros hemos recorrido el mundo, como lo dice la conocida canción de mi misma autoría, Recorriendo el Mundo. ¿Por dónde estuvieron? Nosotros hemos estado, como dice la canción, por París, Londres, Roma. Cantando.
Cantando, vendiendo panchos, lavando platos, en fin, como bien lo dice la canción. Y a veces hay que hacer de todo, me imagino. Y ya, amigo, hay que vivir, ya, como lo dice justamente la conocida canción de mi misma autoría, hay que vivir como se pueda, Eugenio. ¿Se podrían presentar, por favor? Sí, cómo no. Yo soy Antonio del Lago, el varón de la polca. Yo soy Alberto de Guarambaré, el archiduque de la Guaraña. Sí, yo soy Víctor del Paraguay, el platillo volador de la Guaraña. Seguiremos en momentos más charlando con los panuncios. Ahora vamos a un tema que nos presentan ellos mismos. El sol de mi país alumbrando en el ocaso. No cobráis ni por si acaso ningún fato conseguí. Mucha plata ya perdí yendo atrás de la cultura. La calle ya está muy dura, nuevos rumbos se fundí. Estaba un coreano con su billetera en la mano. Un caballo loco le robó al vuelo y el coreano gritaba así: a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon, a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon. Suerte que en la esquina estaba un policía. Se ayuda el coreco, le decía. El caballo loco y él se conocían. Y el coreano gritaba: ¡Es y desconfiesa! A la 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 lon, a la 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 lon 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 lon, a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon. Al caballo loco y al policía les pilló tomando un ñoñito. El coreano cada vez más enojado les llamaba y gritaba así: a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon, a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon. Ese desgraciado, ese pilla tontito, ese policía, ese imbricado, ese caballo loco, ese bandido, ese chachipali, ese policía, ese caballo loco bandido. ¿Viste, Tito? Está lindo. Bueno, volvimos. Casa Arce te presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede. ¿Viste, Tito, qué lindo? Qué lindo, está cerrado. Son cocinas de 4 y 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Espectacular este Tito, este para Mari será. Está lindo, Estas ¿no? cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes, por ejemplo, Venecia, Génova, Roma, Nápoles. Son los modelos de la cocina. Esta, por ejemplo, es Roma. Ningo Mimbi para. ¿Eh? Ningo Mimbi para. Roma, Ningo Mimbi. Para promoción especial, Tito, por cada cocina Kaede que compraste llevas un hermoso y práctico delantal de Casa Arce. Qué bueno, ¿eh? Casa Arce cada vez más cerca tuyo. ¿Ya viste? Qué bueno Casa Arce, ¿eh? Enorme, será. Chipaguazú. Ah, qué lindo. ¿Qué estamos escuchando, DJ Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Vi que Esta estaban música hablando, conocida. vi que estaban hablando de Italia. Estamos así, nos fuimos. Algunas ciudades Roma, italianas, Venecia, sí. son los modelos de las cocinas Kaede. Y bueno, por ejemplo, el origen de este grupo es Italia. Italiano. Sí. Conocido, ¿eh? Es conocido. Es un grupo. Dale, ¿ese no? No, pero se usó en las canciones. Dale, sí. Robó.
Bueno, Viste que las músicas siempre son las mismas. Claro, se es van un- copiando. Es un quinteto Algo original en de nuestro origen país. italiano, aunque el cantante es neoirlandés. Norirlandés. Está gritando mucho. Cállate una voz. Ahí está. Ahí está. Norirlandés el cantante. O sea, Irlandés, que sí, Irlanda del norte, Norte. norte irlandés. No, Irlanda del Norte. Norte de irlandés. Irlanda- una cosa, ¿cómo? claro. Norte de irlandés. No, Norirlandés. Irlanda del Norte. Y sí, Y como- el orden de los faroles no altera el valor del alumbrado. Bueno, entonces- Como decía Cachito. El grupo Baltimora, Tarzan Boy, es la canción del año 1985. Ah, Tarzan este es Boy. En Boy, Sí. la víbora de Tarzán. Porque eso va cantando. oh. La víbora de Tarzán, señores. Y el dato curioso es que el que hace el video... ¿Murió? No murió. Lamentablemente no. ¿Qué? El que hace el video no es el que canta. A pesar que él hace toda la mímica, el que canta es otro integrante del grupo. Porque tenía Tenía miedo. No, porque él No le era, salía la era voz. más, era más pintón seguramente. Puede ser, puede ser. Pero bueno, la voz era de otro. ¿A ustedes Pero- les gusta? Estos son los famosos, ¿sabe qué? Llega, ¿Cómo se- Tony, llega. ¿Cómo se le dice a estos grupos que han sacado un solo éxito? One Hit Wonder, exactamente. Sí, One Hit Wonder. Han hecho un solo éxito en toda su Llega, carrera. Tony, llega. Han vendido Hasta millones. ahora se escucha esto en la campaña. Y eso es lo que nos falta a nosotros, ¿eh? Un One Hit Wonder. Un solo éxito. por lo menos. Y después nos retiramos a descansar. Es verdad, es verdad. Pero bueno, pero esto es uno de los clásicos del Eurodance, del Italo Disco de los años 80. Bueno, muy linda la cocina, muy lindo tu ¿Le gustó? kit. ¿Qué te Los parece? panchos, miren cómo están. Están hirviendo los Hirviendo, panchos. Sí, eh. están hirviendo los panchos. Vamos, ¿podemos preparar uno? Sí, vamos a preparar ya, claro. Ahí está. Van saliendo los panchitos. Ahí va. Estamos hablando de De Muti, Muti, señores, por señores, supuesto. claro que sí. Panchos Esta de Muti. semana comemos panchos de Muti. Miren qué calentito, cómo sale el humo. Por supuesto. No, llévelo. Que no falten esta semana en tu Yo mesa te lo preparo. los ricos productos de Muti. Conoce más de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos y deliciosas variedades de carnes procesadas en www.muti.com.pi o en el Facebook. Muti, ¿te gusta más? Nuestro país se caracteriza por tener ciudadanos que no quieren colaborar con el erario público. De hecho, se sabe que de hacerlo este dinero no irá al lugar indicado por la ley, sino más bien al lugar indicado por el director del departamento público en cuestión. Levante las manos el que quiera bailar como yo. Duro de cobrar, duro de cobrar, duro de cobrar. Hacienda no te voy a pagar. Con las manitos ahí. Atrévete. Una dramática historia de los inclaudicables inspectores de Hacienda que intentan cobrar los impuestos a los ciudadanos contribuyentes. Duro de cobrar. Corre el guachín, corre el guachín. Estoicos hombres que no se amilanan ante las ofertas de coimas y diversas formas de presión y se dirigen airosos hacia su único fin. Duro de cobrar. Con Negro Willis. Próximamente en esta sala. Y ahora vamos a algo totalmente diferente. ¿Cómo va? Chintu, Chintu. De Grau. Tony. Oi, Muchachos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tudo bem? na praia. Ah, la verdad, aquí en
na praia. Estamos tenho na uma... praia sereia. Tenho uma história para contar para vocês. Vou contar uma história que aconteceu no Camboriú. Conhece Camboriú, Tito? O camarão. Não, Avenida Atlântica, o Baturité. O camarão. Sim, o Camarão, o Iscatão, o Mario's House, à beira do mar. O camarão. Sim, o Camarão. E você, Tony, conhece Camboriú? Eu conheço o Rio. Ah, Rio de Janeiro, meu. É, as garotas, o carnaval, as carreiras. Rio de Janeiro, meu, é? Não. Rio aqui da Vão. Bom, eu vou contar minha história. Uma história que começou no Diário Popular. Eu estava lendo um titular que dizia Semana Santa no Camboriú. 8 dias de prazer, sol, sexo e mais. Sexo! Isso chamou minha atenção. Fui a comprar passagem. Era a oportunidade de satisfazer meus mais íntimos sentimentos. Jamás pensei que no mesmo coletivo ia ter minha primeira experiência. O camarão. Não! Foi uma menina que estava sentada na janela 37. Uma menina de Villa Aurélia. Ella me mirou, olhou para mim, me llenou de beijos, me tocou tudo, hasta as partes mais íntimas de mi ser. Uma menina de Villa Aurélia. Não, Deja vu, ajepan deja vu. Bom, tá bom. Realmente ella não me tocou, acho que ella não me aguantava mesmo. Mas isso mudou quando chegamos a Camboriú. Daí fui direito à praia. Coloquei meu sleepy, meus óculos pretos, as minhas sapatilhas do Mercado 4 e protegi a minha pele ainda branquilha com meu óleo Johnson & Johnson. A praia estava cheia de meninas. Havia umas meninas cheias de graça. Acho que essas eram paraguaias. Graça, tem muita graça. Foi aí que percebi que 5 pares de olhos verdes olhavam para mim freneticamente, cheias de desejo paixonal. 5 loiras de olhos verdes com medida tradicional, 90, 60, 90. Estatura ideal, sorriso brilhante, fio dental fosforescente sobre uma pele curtida pelo sol do atardecer matutino. 5 loiras de olhos verdes, cara. 5. Deja vu, ajepan deja vu. Bom, tá bom. Na verdade eram só 3 meninas. 3 meninas loiras. 3 meninas loiras de olhos verdes, pero que olhavam para mim freneticamente com desejo paixonal. Aí eu plantei minha estratégia número 1. Pelei meu torso completo, condicionado pelo trabalho físico no ginásio. Fiz 100 abdominais, 60 flexiones de braço, 30 cangurinhos, só para impressioná-las. Aí fiquei tendido 1 hora sem precisar que foi o que aconteceu. Mas depois despertei e os 3 pares de olhos verdes seguiam mirando, seguiam me olhando maravilhados ante meu despliegue físico. Que mulheres, cara. Como bom paraguaiano, eu manejei a situação, manejei a situação. Pelei meu corpo atlético, me acerquei com meu corpo atlético, meu sorriso brilhante, por causa do meu frenilho, não? Bom, invitei as 3 para ir comigo ao quarto do hotel para comer milho quente com caipirinha. Os 3 pares de olhos verdes brillaram de alegria pelo meu convite e aceitaram gostoso dizendo que se entregaria para mim tudo o que eu quiser. Deja vu, ajepan deja vu. Para não ser exagerado, só uma aceitou ir comigo ao quarto de hotel. Só quedava um par de olhos verdes para reventar a noite. Que menina, a menina estava louca de paixão, quente como panela de pressão, fazendo pucheiro no meio-dia. 17, cara, 17. Demais! Deja vu, ajepan deja vu. 17 no, cara, 5, ¿qué tal? 5, cara. 5, pero bien. Deja vu, ajepan deja vu. Bueno, la verdad que no era brasileño, pero la verdad no era su papá era de Pedro Juan y ella se crió en Punta Mora, pero estaba bien, será. Bien estaban, los perros. Estaba muy.
Bueno, después para dormir se quitó su lente de contacto y su paladar, pero linda era, será. Bueno, no era linda, pero simpática era, Tito. Legal será. Sí. Los perros. ¿No me creen, los perros? Vamos a respetarnos los perros, será. Bueno, la verdad, no me fui a Camboriú. En realidad no me fui a Camboriú, me fui a Playa Nacho. Pirareta. Salto Cristal. Itagua, Aregua. No me creen los perros. Corena los perros. Legalco. Bueno, una parte de lo que metí, pero corena. No me dan a creer. Tengo otra historia de los perros, pero después no valía a contar. You camarón. Este es el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Un saludo ciudadano al labriego que trabaja, porque juega con ventaja en este tiempo villano. El zapucay cotidiano ya no sirve ni alcanza. Saima la esperanza, nuevo rumbo se hundí. DJ Pancho. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Que le estoy haciendo escuchar un tema Sorita, a la profe Sorita. El siguiente baile. El siguiente baile, claro. Estamos escuchando, por ejemplo, un tema de Manchester, una movida que hubo en los 90, muy famosa. Buen equipo, ¿eh? IMF, el grupo, y el tema Unbelievable. Como también son Unbelievable los embutidos de Muti, ¿verdad? Ah, hablando de Muti, me diste una idea. O sea, Sí. me diste el pie. Justito. DJ Pancho justito porque nos visita. Ni que hubiéramos practicado. No, porque nos visita Dorita justamente. Ah, Dorita. Nos visita hola, Dorita. ¿Cómo estás, Dorita? Hola, Albert, súper bien. Qué lindas cosas, qué muchas cosas Sí, trajimos, viste, Dorita, hoy por trajimos Dios. carnes procesadas de Muti, por supuesto. Muy bien. Contame un poco más de Muti. Bueno, para este fin de semana no puede faltar en tu mesa los productos de Muti, por supuesto, y en la heladera, por supuesto, para conservar también. Trajimos la sabrosa panceta ahumada, elaboración de costilla y libre de grasa, Libre ¿eh? Así de que los grasa, que están de muy dieta, importante, muy se importante. puede también. Libre de grasa, si le dice, usted tiene que decir de nada, ¿eh? Ahí está. Bueno, y este otro producto que traje también de Muti hoy es el lomo de cerdo ahumado. Ahí está, muy bien. El roast beef, muy bien. Sí, el roast beef. Bueno, y para un final feliz, ¿verdad? Para disfrutar más, te traemos el roast beef, el producto elaborado con cortes más finos, vacunas especial para hacer sándwich, ¿eh? Muy, muy rico. Ahí están llevando todo ya los muchachos. Parece que nos quedamos. Siempre la misma cosa. Bueno, y como te contaba, ese corte ideal de carne fina para ensaladas y también para lo que son los sándwiches y por supuesto para comer al plato ideal. Muy bien, gracias Dorita. Esta ha sido la propuesta de Muti, pero lastimosamente. venga la Sorita. Bueno, y no se lastimosamente, olviden de nunca nos seguirnos. dejan a nosotros. Sorita. Muti, acuérdate, Muti. Me gusta más. Más. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music. Realmente es el que me sacaron plata. Muy buenas noches, señoras y señores. Vaya a vender con Yepa, este es un capítulo más de Discovery Channel. Discovery Channel. Usted puede localizarlo Discovery en los canales bajos allá. Vamos Sí, a fondo compañero. y la. Cuanto más la fondo channel y nada. sale mejor el programa. Este es un programa dedicado enteramente a enseñar un poco de lo que es la cultura guaraní, Yepa, y el idioma. Exactamente, el idioma vernáculo. Y ya palabra por palabra, pero vamos culturizando a nuestra teleplatea. Así mismo es. Hoy tenemos un vocablo, justamente Sí. un vocablo que habla de hablar. De hablar. Por exactamente. ejemplo. Ñ,
Baja y dice ñe. ¿qué Significa hablar. Hablar. Ñe. Hablar. Ñe, gato. Qué va. Significa, es totalmente lo contrario de quedarse callado. De quedarse callado. Exactamente. Antes de escuchar, ya, ¿quién sabe? Sí. Entonces, para que no ocurra eso, Ñe. amigo, ñe. Muy bien. También tenemos otro vocablo también importante, hablando de la ñ, Sí. que significa, por ejemplo, Sí. ñ, me, ¿verdad? Ñe. Baja y dice ñ, me, relájate. ñ, me, Date todo de vos. Exacto. Es por ir para el techo. ñ, me, Hasta punto muerto, ya. Exacto. Entonces, esto hay veces que para no tener el estrés así. ñ, me, Y continuando con los vocablos, compañeros, tenemos también este famosísimo y conocidísimo que todo el mundo conoce, por ejemplo, sería H. H, U. Al revés. Ahí está, H. Pero hago campaña de... No, aquí hay que aclarar algo, compañero, que quiere decir que me sacaron plata. HU ahí para usted quiere decir que todito más me sacaron plata. Exactamente. Es normal porque... Sí, porque... Antes de manera extraño ya... Claro, y muchas veces la gente vos le contás HU es el hecho de allá. H. Esto significa sorpresa. H. Pero hay que decir de esa manera. Sí. Claro. Le ponemos otra vez entonces vamos a ver cómo se dice. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Muy bien. Aprendiendo estamos con el idioma guaraní y también tenemos a continuación los yuyos que normalmente forman parte de nuestras enseñanzas. Tenemos, voy a empezar yo, ¿verdad? Sí, con los yuyos. Este se llama Uriutacá. Este yuyo Uriutacá. Su nombre científico es Pindolea tucolasis. Pindolea tucolasis. A veces sí, a veces no. Pero, depende, sí. Este es para casos graves de tebilocalización. Es importante consumir estas plantas para recuperar el cebo iracané supinador. Porque a veces se queda medio y no supina. Claro. Entonces hay que bajarle Uriutacá. Pindolea tucolasis. Tenemos también seguidamente ese compañero, el ya famosísimo y conocidísimo armadillo poté. El nombre científico sería Ficus aipiropolis. También, aipirópolis o aipirolis, depende de la zona ya. Sí, aipirópolis en Grecia. En Grecia, exactamente. Y ya pirópolis es... Claro, cuando vos te vas a comprar yuyo en Grecia, entonces ya pedí. Para los músculos, contracciones, filamentos y casos graves de yepisopulitis. Esto es espectacular. Oye, sí, así, pero y gusto. Sí. Muy bien, no se olvide entonces de armadillo potú. Armadillo potú también se dice en guaraní. Tatu potú. Primavera. ¿Qué es eso? Muy bien, así hemos enseñado un poco más de lo que es la cultura guaraní y sobre todo el herbolario nacional vigente a la actualidad. Exactamente. Hay que tratar de consumir antes de su fecha de vencimiento. Exactamente. Muy bien, así hemos pasado un momento más de abundante cultura nacional con el idioma guaraní y con los yuyos de nuestra tierra en este subprograma que se dio en llamar Discovery Channel. Por su atención, muchas gracias y nos vemos ahora más. Soluciona tus problemas, soluciona tu vida. Profesora Zaratustra. Llama ahora mismo al 0543210108 al 2. Profesor Andrómeda, mi nombre no importa, lo que importa es que los hombres ni me miran. Cuando me cruzo con uno por la calle, le miro fijo a los ojos y nada. Cuando paso frente a los obreros de una construcción, me digo a mí misma, ahora algo me van a tener que decir. Y nada. En la cachaca nadie me invita a bailar o a tomar o a drogarme. ¿Qué hago, Neri? Querido Neri Bogarín, tu problema es muy complejo.
No creo que se solucione con un simple consejo. De todas maneras, lo único que te puedo decir es... ¡Tenés con ella piroma, ¿Estás preocupado? Tranquilo, déjale un mensaje a la profesora Zaratustra y ella misma en persona te aconsejará. Yo. Yo ya tengo mi registro que compré en Capiata. Paso en rojo, no me importa, no calientan los demás. Alzo y bajo pasajeros y lo hago sin frenar. No conservo mi derecha porque yo no sé cuál es. Toco y toco mi bocina para ver si te enojas. Yo manejo el 27, respétame, será. Yo. Soy un buen conductor, soy un gran tabirón. Soy un buen conductor, soy un gran tabirón. Joven, señorita, antes ser un profesional exigía muchos años de esfuerzo y sacrificio. Ahora usted puede convertirse rápidamente en uno de ellos porque ya abrió sus puertas Unicentro, la universidad privada del centro. Ahora recibirse es cosa de niños con Unicentro. Contamos con los siguientes cursos prácticos. Sea un brillante cirujano en solo 2 semanas realizando nuestros cursos rápidos de postectomía o circuncisión. Libere esa piel sobrante en tan solo 5 minutos y deje al paciente con un miembro más estético. Las mujeres se lo agradecerán. Apendicectomía. Extirpe los más difíciles, rebeldes e infectados apéndices y termine con este asqueroso parásito en tan solo 3 minutos. Además le ofrecemos cursos rápidos de política partidaria. Conviértase en solo 2 días en un brillante político siguiendo nuestros cursos de técnica correcta de las urras, uso adecuado del pañuelo, soqueterismo y ascensorismo meteórico. Llegó para quedarse Unicentro, la universidad privada del centro. En todos los momentos de mi vida estás tú. En todos los momentos de mi vida estás tú. Y siempre que yo te busco, luego ahí por tu celular. Así lo que da gustos, ahora quiero cantar. En todos los momentos de mi vida estás tú. En todos los momentos de mi vida estás tú. Si quieres cocinar tortilla, ¿dónde está tu queso? Tu tortilla nunca va a ser rica. Sin el emboque soy. ¡Vamos! ¿Nos vamos, será? Tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, nos vamos. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Qué les pareció? Corto como siempre. Es corto y bueno, pero está bien, se me Claro que se quede con las ganas la gente. Está bien porque así podemos hacer un compilado, güey. Tony ya está pensando, claro, financieramente hablando. Muy bien, bueno, nos despedimos, agradecemos a... 0 grados. 0 grados, 0 grados. Jeans, Ojalá que llegue camisa, 0 grados, Tony, remera. será el fresquito, ¿eh? Ojalá que ya Hola, llegue hola, 0 grados. Tati, Sí. Bueno, 0 grados que tiene jean, camisa, remera, si está sobre Félix Bogado, casi Moleón Moleón Andreu. Hidrosanitario. Por supuesto, hidrosanitario que nos presencia. apoya, claro que sí, que Exodio engalana Ayala nuestro y- set. Exodio Ayala y chofer del Chaco. Ahí también. mismo. Vos me preguntás y yo te digo todo. ¿Qué más? Topper, ahí está. Ahí Tito va a mostrar el topper. Mira lo que es. Marca Tito, deportiva y yeah. casual. Oh, yeah. Topper, caracterizados por la durabilidad y la variedad de sus diseños de ¿Cómo memoria está tu de oro. aductor, Tito? Y me gustó lo que me dolió acá al lado de mi coso. Topper, los más resistentes para todo andar. Adquirirlo en donde? En la tienda de... Salucho. Muy bien, gracias. Óptica Más Visión. Ah, tenemos que elegir los lentes. sí, Mirá, sí, vos. ¿cómo no? Tenemos que hablar de la óptica Más Visión. Yo me voy a poner este, Tina.
A ver qué tal me queda. Positivo. Óptica más Positivo. visión, ¿eh? ¿Vos querés, Pio? Veamos, vamos a probarte uno. Este es el mejor. Este puede ser que te vaya. Uno bien grande. Uno bien. Después nomás, moña. Este... Qué bien te queda, Tito, ¿sí? Tenés razón. Óptica más visión, Avenida Fernando de la Mora. 448 casi de Ataiticora te ofrece una amplia variedad de lentes de sol. Lentes de sol, lentes de contacto. ¿Qué más querés que te diga? Lentes de receta de todas las marcas y con la calidad que los caracteriza. Exactamente, muy bien. Óptica más visión. Y por supuesto, uno antes y otro después. Estamos hablando de Gerón. Claro que sí. Recomendamos como siempre. Recomendadísimo. ¿A la puedo coleccionar, Gerón? Tito, agradecemos también a Muti, agradecemos también a Casa Arce, a todos nuestros oficiantes que hacen posible este programa. Y ahora nos despedimos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosentulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollero. Una viborita negra te salió con disimulo. Una viborita negra que se enreda por tu rulo. Una viborita negra, eso es todo lo que tengo. Y cuando se pone dura, hay camino como un rengo. Dale con la viborita, viejo. A la viborita, a la viborita. Por eso mismo ella me dijo ya Obama que en mi garaje hay un BMW. Si ella se mete con muchacho mala fama, en Buen Pastor ella termina cafete. Y me dijo que lo mío era macana, que no le importa que hay pirámide. Y yo le dije que te va a llevar la cana, hay que picar uno que toca tete.